Entonces ahora vamos a comenzar a grabar y les voy a compartir un PPT. Gaby, si quieres, preséntate ahí también, que ambas vamos a estar a cargo de las sesiones, sí, junto con parte del equipo casa, pero ahí para que te conozcan. Sí. Sí, hola a todas, todos, todes. Qué bonito y qué motivante ver el interés en este curso y en esta narrativa, en este concepto que queremos compartir con ustedes. Como les decía Violeta, yo también soy parte de esta organización, el Centro de Análisis Socioambiental, en el que ya llevamos un par de años teniendo distintas conversaciones para ampliar la mirada de nuestra crisis civilizatoria, y en el decrecimiento hemos encontrado una escuela de pensamiento, un concepto que creemos es súper útil y es súper potente para ampliar nuestra mirada y para poder entender cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Así que por eso surgió el entusiasmo por hacer este curso, y como les decía Violeta, vamos a estar las dos en estas siguientes 4 clases intentando dar una pincelada en trazos bastante gruesos, por supuesto, por lo limitado que es, pero que esperamos pueda también abrir un camino, dar como una guía, una hoja de ruta, para quien le interese profundizar más en esta perspectiva. Y bueno, estamos con toda la exposición también a dar más recursos, a poder profundizar más en estos temas si es que les interesa. Así que cualquier cosa ahí directamente por el chat, ahora que Violeta va a estar presentando, pueden poner cualquier pregunta y yo voy a estar pendiente del chat y respondiendo. Eso, súper. Entonces, bueno, nuestra primera sesión, solo así como una hoja de ruta, vamos a tener 4 sesiones que va contando una historia. Y esta primera es más de situación, de poner en común cuál es el diagnóstico, desde donde surgen las teorías y la conceptualización que formula el decrecimiento, en donde vamos a hablar principalmente de por qué hemos llegado a cuál es como la mirada de la crisis ecológica desde esta perspectiva y cuál es el rol que el crecimiento económico ha cumplido en ella. Para la próxima sesión, hablar sobre cuáles son los límites, un poquito ahondar un poco más en este diagnóstico e introducir el concepto de crecimiento. Y luego, en la tercera sesión, vamos a hablar sobre un aspecto específico sobre el decrecimiento que tiene que ver con la economía política, la función sobre el tiempo, el trabajo y los cuidados, el dinero y la deuda. ¿Cuáles son los roles de esto en un sistema de crecimiento y de decrecimiento? Y la cuarta sesión sitúa todas estas discusiones en Chile y cuál es la práctica que se puede establecer desde este paradigma en términos más concretos, sobre todo en miras al proceso constituyente. Entonces, bueno, es como una historia que estructuramos así, y esta es más bien de diagnóstico. Entonces, lo primero que queremos, la sesión tiene 3 partes, es bien nutrida en contenidos, así es que voy a dar así como hay 3 bloques, entonces al final de cada bloque la idea es que podamos ir respondiendo preguntas y comentando ahí lo que ustedes vayan poniendo en el chat, ¿vale? Entonces, lo primero tiene que ver con poder mostrarles algunas evidencias de la crisis socioecológica. Y partiendo así desde, como para ponerlo en perspectiva, si tuviésemos que situar cuál es el momento de la humanidad en el cual, o desde donde nos situamos hoy día, como una situación que vemos como relativamente normal o naturalizada, vemos que en realidad dentro de la historia de la Tierra esto es apenas un milisegundo, y que la humanidad, como hoy día está estructurada desde una lógica occidental, moderna, en realidad tiene apenas este número que es, no sé ni cómo decirlo, pero el hecho es que
no es ni un segundo de la historia larga de la Tierra ni de la humanidad. Y lo fuerte o lo potente de lo que hoy día como generación estamos viviendo es que en los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial en adelante, que es geológicamente casi instantáneo, es decir, en la nada, en la gran historia de la Tierra, hemos generado un impacto y una crisis socioecológica a nivel planetaria, como nunca antes, nunca nuestros ancestros habrían sido capaces de hacerlo. Y aquí puse puras fotos de la crisis socioecológica que nos afecta en Chile, desde desde el uso y los cambios de suelo en la agricultura, la contaminación atmosférica, la sequía, los problemas en el borde costero por el uso de combustibles fósiles, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad. Todos esos elementos han sido denunciados y vividos y experimentados por las comunidades con mucha fuerza, sobre todo con una conciencia cada vez más grande desde las comunidades y desde la ciencia desde los 2000 en adelante, sobre todo en nuestro país, pero que en general han sido vistos como fenómenos relativamente aislados, y solo hace un tiempo, diríamos, relativamente corto, es que esto empieza a mostrarse como un diagnóstico sistémico y estructural, en donde todos estos problemas que veíamos de territorios específicos o desde ciencias específicas empiezan a entrelazarse. Y a partir de eso es que se empieza a hablar de crisis socioecológica. Y aquí hay una forma desde la ciencia que permitió aunar estos fenómenos que aparecían parciales, fue a través de un trabajo que se hizo en el 2009 de un grupo de científicos muy grande que se llaman los límites planetarios. Y este modelo que logra visualizar cuáles son los grandes sistemas que modelan y que van permitiendo la vida en el planeta. Y a partir de una propuesta de este modelo, llegan a 9 grandes variables que son las que configuran o posibilitan la vida tal como la conocemos en nuestro planeta. Y hablan de 9, hay 2 que no pueden calcularlas, solo las identifican, pero no les ponen número porque hoy por hoy no existen los métodos ni hay suficientes datos para poder calcularlo, que son entidades nuevas, es decir, todos los químicos que nuestros propios sistemas productivos han generado, y luego la carga de aerosoles, que son los químicos que están en la atmósfera, pero que tampoco hay una metodología clara para poder calcular. Entonces, esas 2 las ponen en el modelo, pero no las calculan. Y luego hay 7 variables, 3 que son como estructurales para todo el planeta, que son el cambio climático, que es la más famosa, ¿cierto? La acidificación de los océanos y la capa de ozono. Y esas 3 grandes variables son de alguna forma las que estructuran todos los sistemas más grandes del planeta, la atmósfera por un lado y el océano por el otro. Y esas son las 3, y luego hay 4 que son las que sostienen como los ciclos biológicos dentro de la Tierra, que tiene que ver con la biodiversidad, con los usos de suelo, el agua, los ciclos biogeoquímicos, que son la carga de nitrógeno y fósforo, y esas 4. Entonces, lo que hacen es que toman estas variables y plantean y calculan cuál es el espacio seguro, que es el anillo concéntrico verde, y cuál es el espacio que diríamos que si es que pasamos ese umbral,
todos los sistemas, porque todos estos sistemas están interconectados, no sabemos con certidumbre, entran en caos, diríamos, y no sabemos con certidumbre cómo van a funcionar. Y vemos que el primer modelo fue hecho el 2009, este es una actualización del 2015, y bueno, han ido actualizándolo, me parece que esta es la última, y calculan cómo están cada uno de estos sistemas. Y vemos que la biodiversidad, hoy día estamos viviendo la sexta extinción en masa más grande del planeta. La última fue la extinción de los dinosaurios, y esto es mucho mayor que la extinción de los dinosaurios. Por lo tanto, en biodiversidad ya pasamos ya el espacio seguro para la humanidad. También pasamos el espacio seguro en los ciclos biogeoquímicos, o sea, estamos sobrecargando a partir del uso de pesticidas, de fertilizantes, sobre todo a partir del uso que hacemos en la agricultura, sobrepasamos los límites seguros de los ciclos biogeoquímicos, y vemos que estamos en el cambio de uso de suelo, estamos ahí llegando al límite, al igual que la acidificación de los océanos, y el cambio climático también ya está sobrepasado el espacio seguro. Por lo tanto, esta es como una forma súper gráfica de mostrar la extensión y la dificultad en la cual nos encontramos. Y entonces los autores, desde la ciencia, plantean cuáles son las precondiciones que no son negociables y que la humanidad necesita respetar para evitar el riesgo de deterioro o cambios ambientales catastróficos a una escala continental o global. Esa es la pregunta para la cual generan este modelo. Y la respuesta es bastante pesimista, en el sentido de que la crisis es real, está acá, no le va a pasar a las futuras generaciones, sino que ya está acá y la estamos vivenciando. ¿Cuál es la capacidad de resiliencia? Es decir, la capacidad que el planeta Tierra tiene de adaptarse a estas nuevas condiciones. Eso es lo que estamos poniendo en riesgo, y eso es parte del diagnóstico inicial respecto a que la crisis socioecológica nos muestra un límite al cual nos estamos acercando demasiado rápido. Entonces acá los autores utilizan un concepto que se llama antropoceno, y que es un término que acuñó un científico el año 2010 más o menos, que justamente habla de esta idea inicial que les planteaba, de decir, de todas las eras geológicas que existen en la Tierra, hoy, por primera vez, la humanidad se ha transformado en una fuerza geológica, porque estamos siendo capaces de modificar sistemas planetarios globales como nunca antes habíamos sido capaces. O sea, nuestra fuerza, diríamos, se asemeja a la fuerza que tuvo el meteorito cuando llegó a la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios. Entonces le llama a esto antropoceno, la era geológica en que la humanidad es capaz de modificar los grandes sistemas planetarios y ecológicos del planeta. Ahora, algunos autores problematizan esta idea del antropoceno como concepto, porque puede esconder o esconde el hecho de que la humanidad no es como el género humano, no es el que ha producido el estado catastrófico del planeta tal como lo conocemos, sino que son factores históricos, y no de la naturaleza humana, sino que la forma en que hemos organizado durante los últimos 2 siglos, y una porción principalmente, una región del mundo es la que ha producido eso. Y por eso hay otros autores que plantean darle una vuelta a este concepto desde antropoceno a capitaloceno, en donde plantean no es la humanidad, es el sistema capitalista el que ha producido la crisis socioecológica. Y hay otros autores que hoy día hablan de waste
Weistocin, en inglés, es decir, así como el residuo seno, es poder ver también el registro de las toxinas en los cuerpos vivientes como como otra entrada del debate. Y justamente estas como responsabilidades diferenciadas y la importancia de centrar la discusión en lo social y en lo político es lo que vamos a conversar ahora. Listo, primer bloque terminado. Entonces podemos ahí mirar si es que hay algo en el chat para conversar. ¿Hay algo por ahí que... Gaby? No sé si queréis. ¿Gaby? Ah, tú ya ibas con... A ver... Ahí Caterina dice, ha cambiado desde el 2015. Sí, esto seguro, o sea, ha avanzado muy rápido y probablemente ya estemos ya pasados. La grabación la envían, sí, queda en YouTube. Estos 9, a ver. ¿Este modelo de 9 límites conversa con los 17 ODS? No. Sí. Son indicadores diferentes. Ay, Gaby. Sí, pero continúa nomás. Volverá. Si quieres yo te voy leyendo la foto. Dale. Conversa más o menos, diría yo. La ONU los ha recogido como un espacio de decir lo sustentable tiene que ver con mantener a la sociedad dentro de la capacidad de la Tierra, pero los cálculos y la metodología no son parte de lo mismo. Después Eduardo dice, no me gusta mucho el concepto de antropoceno, porque hay sociedades humanas cuya forma no es responsable. Eso. Exacto. Bueno, ahí lo recogíamos. Sí, ahí quería hacer un comentario ahí, Violeta. Dale. Sí, me escucho, porque estoy con un internet un poco desfasado, pero es súper importante que pensar el contexto en el que emerge esta categoría de antropoceno, que es planteada por un químico atmosférico, que en el fondo busca este registro estratigráfico en el modelo de la geología y que en el fondo hace esta calificación del ser humano como categoría biológica, ¿verdad? Como especie. Y por lo tanto no observa con la atención necesaria, por lo menos desde una perspectiva decrecentista, que como vamos a ver en la próxima clase, tiene los principios de la justicia ambiental en el centro, en el corazón, no considera las distintas trayectorias históricas, las historias, por ejemplo, del colonialismo, de las bases capitalistas y productivistas del sistema que tenemos hoy, y no se hace cargo de esas responsabilidades diferenciadas. Entonces es como súper importante mantener en mente que qué pasa cuando hablamos de la humanidad en abstracto, porque existe de verdad hay una población bien reducida y ya había un impulso guiado por unas ciertas minorías privilegiadas y un cierto estilo de vida que se basa en la explotación, que es la que ha sido la que nos ha llevado a nuestro contexto actual, y esas responsabilidades diferenciadas se ven incluso en contextos como las negociaciones climáticas, ¿verdad? Se habla de esto de responsabilidades compartidas o diferenciadas, en las cuales, por ejemplo, los países que históricamente han emitido más, tienen que hacerse más cargo hoy día de disminuir más sus emisiones. Entonces, por eso queríamos traer el tema del capitaloceno o de otras formas de entender estas transformaciones en la biosfera, como por ejemplo los plásticos, qué pasa con los plásticos que ahora se están acumulando en las cadenas biológicas. Es un tema como bien ha dado para mucha discusión en la academia. Eso quería comentar. Gracias, Gaby. Sí, totalmente. A ver, ahí ya hay un debate en el chat. Periodista Femprus ahí comentaba, no sé su nombre, pero estaba ahí, de cómo los socialismos reales también habían tenido la misma, más o menos la misma trayectoria que las sociedades capitalistas. Y sí, o sea, de hecho lo conversábamos en un momento con la Gaby sobre el concepto de Moore y capitaloceno, porque justamente uno podría decir que lo que tienen en común un sistema capitalista y un sistema socialista tiene que ver con la centralidad que tiene el productivismo, es decir,
el uso de los combustibles fósiles y la industrialización como modelo de desarrollo principal, que justamente son estructuras socioeconómicas basadas en la extracción y explotación de los que ellos denominan recursos naturales. Entonces, cuando efectivamente ahí hay un paralelo, supongo que Moore habla de capitaloceno porque el 2015, que es cuando acuña el término, ya los socialismos reales van en retirada. Podríamos decir que China, haciendo como sería ahí como una situación más bien paradójica de socialismo, pero entraría más o menos en las lógicas de capital y capital financiero que ya conocemos, por lo tanto se podría ahí juntar. Ahí la Gaby complementa, claro, que es al imperialismo europeo de larga data antes de las divisiones de posguerra. Justo, entonces de eso estamos hablando, y ahora si pasamos al segundo bloque, vamos a ir conversando más sobre esto y nos va a permitir ahí seguir profundizando. Entonces, ya, primer ladrillo como puesto, crisis socioecológica, una crisis como nunca antes la habíamos experimentado, con un riesgo real para las futuras generaciones y con riesgos que nosotros mismos ya estamos viviendo. Y eso estaría dado por esta conjunción o esta posibilidad de comprender a la humanidad, pero sobre todo a la sociedad moderna, como la principal responsable de esto. Entonces, ¿y cómo se empezó a hacer esa correlación? Se empieza, sobre todo desde las ciencias naturales. Las ciencias sociales tuvo una entrada más tardía a estos temas, que ahora estamos ahí como retomando y volviendo la mirada hacia estos temas, pero sobre todo los geógrafos y los cientistas naturales empezaron a darse cuenta que desde los 50 en adelante, es decir, desde la posguerra, empieza a haber una aceleración de los impactos ambientales en todas las, y que esos impactos ambientales o esos efectos en lo ecológico, que son los gráficos que están en azul, tenían una correlación o se comportaban como en la misma tendencia o en la misma trayectoria que las trayectorias socioeconómicas que están en rojo. Entonces si veíamos cualquier sistema ecológico como al estilo, incluso como desde ciencias separadas, como la foto que les mostraba al inicio, si vemos pesca, si vemos temas agrícolas, si vemos deforestación, todo eso tiene la misma curva, que es una curva como palo de hockey, se llama, que va creciendo y de repente tiene una subida más exponencial. Todo eso tiene la misma forma que el consumo y la producción que estábamos propiciando. La producción de papel, de uso del agua, uso de la energía, el uso del consumo de fertilizantes, de las telecomunicaciones, de todo lo que veíamos, había una correlación, y a esto se le llama la gran aceleración. Es decir, desde los 50, la segunda mitad del siglo XX en adelante, pareciera ver que se evidencia una aceleración en la producción y consumo, en los patrones de esto. Y entonces se empieza a visualizar esto y dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y entonces empiezan a buscar razones o partes. Se me quedó en el tintero una pregunta que alguien hablaba sobre los ciclos biogeoquímicos, y que era solo la agricultura. Y en general, para el para el nitrógeno, es fundamentalmente el uso de fertilizantes y pesticidas, que son en base de nitrógeno, y agricultura intensiva también, a partir sobre todo de ganado. Para el caso del fósforo,
tiene que ver con, que también se utiliza, eso se ve más bien en los océanos, y también entonces se utiliza también en la acuicultura, etc. Pero sí, básicamente es ganadería y agricultura. Entonces, esta gran aceleración, empiezan a buscar por qué, o sea, cómo se está dando, ¿ya? Y a partir de eso, ciertos autores, entre ellos Paul Ehrlich, que es uno de los primeros que empieza a mirar como un patrón más general o de los impactos globales que está ocurriendo fundamentalmente en Occidente. En los 70 empieza a buscar fuentes o variables que puedan explicar los primeros indicios de impacto ecológico a nivel global. Y plantea esta fórmula, que es bien así como simple, digamos, pero que más o menos la opinión pública se ha quedado en este tipo de conversaciones, en donde plantea que el impacto ambiental a nivel global es una combinación de 3 factores principales. Primero, el crecimiento de la población. Segundo, la abundancia material, y que estos 2 factores se modulan a partir de la tecnología, ¿ya? Entonces plantean que el problema, y en su caso él pone énfasis principalmente en la población, plantea que el crecimiento de la población y el crecimiento de mayor bienestar material son los responsables del impacto ambiental, y que esta va disminuyendo el impacto a medida que se van introduciendo más eficiencias o optimización tecnológica, mejor tecnología, ¿ya? Vamos a ver cada una de estas partes, porque desde la visión decrecentista diríamos de que justamente parte del diagnóstico equivocado tiene que ver con darle mucho énfasis a la población por un lado y a la tecnología como solución. Entonces, les cuento así como el final para que vayamos reconstruyendo el entremedio. Luego, en los años 2000, se agrega como otro factor, en el debate de esto, como otro factor el comportamiento, como también una forma de modular el consumo. Ahora, en esto también es importante como ver cómo diferentes estrategias, que lo vamos a estar viendo en sesiones posteriores, pero sobre todo cómo ciertas estrategias individuales parecieran ser insuficientes para el nivel de crisis y del desafío que tenemos por delante. Entonces, vamos a ver primero el primer factor, que sería el crecimiento de la población. Y lo que vemos, este es uno así como de los factores que más fácilmente se visualizan como el palo de hockey. Esta curva exponencial que crece intensamente desde 1900 en adelante principalmente, en donde primero el crecimiento de la población tiene que ver con el aumento de las condiciones sanitarias y la posibilidad de que los niños crezcan, es decir, hay como un mejoramiento de las condiciones de los niños y de la esperanza de vida infantil. Y luego, a medida que aparece como los adelantos de la medicina, es también un aumento en la esperanza de vida de los adultos. Y hoy día eso es lo que mayormente explica, sobre todo en los países desarrollados, los que llamamos desarrollados, después vamos a hablar de eso, pero es lo que explica el aumento poblacional. Aquí les dejé un par de links, uno es la fuente, y el otro es una página en donde está, la primera, va mostrando en vivo cuántas personas van naciendo, cuántas personas van muriendo, y está ahí contando permanentemente cómo está surgiendo. Ahora, el aumento de la población, esta es la estimación que manejan los organismos internacionales, que el 2100 podemos llegar a ser casi 11 billones de personas, el 2019 estamos en 7,7,
Por lo tanto, hay un crecimiento que es bien expansivo, y sin embargo, la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo. El pic fue en los 60, 70, y de ahí en adelante ha ido disminuyendo. Por lo tanto, a pesar que la población en términos de volumen ha ido creciendo, en términos de crecimiento anual ha ido disminuyendo. Y además, si antes, en los 80, la tasa de fertilidad era comparativamente, también ha ido disminuyendo. Es decir, la cantidad de hijos e hijas que tienen las mujeres a nivel mundial, en general se concentra en el sur global, y si en los 80 era una tasa, ahí ustedes pueden ver en el mapita, entre, diríamos, 3 y 4, y en otros con más, e incluso más. En el 2019 esto también se ha ido modulando, y en los lugares en donde hay menos derechos reproductivos son los lugares en donde aún hay más hijos. Por lo tanto, si es que tuviésemos eso por un lado, y luego tenemos el hecho de que si es que la población fuera el principal problema, diríamos que son los países del sur global los que tendrían que son los principales, digamos, países con mayor población, China e India principalmente, ¿sí? Ahora, el punto es que, el punto es que si es que esto fuese tan así, tendríamos una idea de que como que la natalidad fuese en sí misma un problema, y en la práctica lo que vemos es que la población, puesta en perspectiva, ha crecido y se ha cuadruplicado en los últimos años, pero si miramos el crecimiento económico en perspectiva, este ha crecido a una tasa, se ha multiplicado 16 veces. Es decir, el crecimiento económico, que es el siguiente, que es la abundancia material, se ha multiplicado mucho más que la población en términos absolutos, ¿vale? Y si es que miramos esto en varios otros indicadores de intensidad del consumo de recursos, de elementos naturales, por ejemplo, la energía, este sigue la misma curva, ¿vale? Aquí se ven los diferentes tipos de energía, en donde vemos que en un principio es la leña, luego el carbón, y luego desde los 60 en adelante empieza a tener injerencia con más fuerza el petróleo. Y esto mismo hace de que otro indicador es, por ejemplo, la huella ecológica material, en donde vemos que el uso y la intensidad de los recursos ha ido también creciendo. Y que esto se relaciona completamente hay una correlación completa entre el uso de los materiales y el Producto Interno Bruto, que es un indicador de intensidad de materiales y de crecimiento económico. Y si lo contrastamos con la cantidad de población, vemos que los países que más tienen crecimiento económico no son los que tienen más población. Entonces, acá viene así como el corolario de los datos que hemos visto, en donde lo que planteamos es que entre la afluencia material y la población, el problema es el consumo global de energía y materiales que estamos propiciando. Y este gráfico es bien decidor en el sentido de que plantea que el 10% más rico del mundo consume el 50% más bien emite
el 50% de los gases de efecto invernadero del mundo. En contraposición a que el 50% más pobre del mundo genera el 10% de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo. Por lo tanto, aquí hay otra gráfica que muestra que son países en donde vive la mitad de la población más pobre del mundo, y vemos que sus huellas de carbono son muchísimo, muchísimo más bajas que las del norte global. Entonces acá muestran ejemplos: India, China, Filipinas, Kenia, Perú, Brasil, Bangladesh, en donde las emisiones per cápita, es decir, cuando vemos la cantidad de población, China e India son así hoy por hoy los que más población tienen, y que por lo tanto tienen una biocapacidad y una huella de carbono alta. Pero si es que lo trasladamos a ese indicador al per cápita, es decir, lo que cada habitante de esos países genera, entonces el cuadro cambia completamente y vemos que el per cápita de esos países, en términos, por ejemplo, de huella ecológica, es mucho, mucho más bajo, ¿sí? Entonces, vemos que el asunto radica mucho más fuertemente no en la cantidad de personas, sino que en los patrones de consumo que se están instalando, primero, históricamente desde el norte global, y que lo están adquiriendo potencias como China, por ejemplo, o las clases altas de China, o la élite de India, ¿sí? Entonces, empezamos a visualizar varias capas, y se empieza a desdibujar esta simplificación de esta fórmula, en donde hay varios más matices, y en donde, si es que tuviésemos que plantear un factor como central en eso, diríamos que son los patrones de consumo, que se visualiza súper bien aquí, ¿cierto? Ahora, el tercer factor de la fórmula tenía que ver con la tecnología, en donde en general, desde una lógica más de capitalismo verde, por ejemplo, o más de modernización ecológica, lo que plantea es que dice, bueno, lo que pasa es que contaminamos mucho porque no hay suficiente, no hay buena tecnología para evitar los impactos, o necesitamos optimizar los procesos industriales, y entonces eso va a hacer que baje el impacto. Y en la práctica lo que ha sucedido es que, a pesar de que la intensidad material, es decir, el uso por producto, ha bajado en el tiempo, por ejemplo, si es que comparamos desde los 80 hasta los 2000, y este es un gráfico, pero no encontré otro más actualizado, pero que se mantiene la tendencia, no lo encontré para mostrarlo acá en términos pedagógicos, pero básicamente lo que muestra es que si es que tomamos como referencia el 80, por unidad, el uso de materiales ha disminuido, pero en términos de extracción de recursos, este no ha disminuido, sino que se ha mantenido alineado con o replica la trayectoria del Producto Interno Bruto y la trayectoria de la población. Por lo tanto, no ha habido lo que se denomina un desacople absoluto entre el uso de tecnología y el crecimiento económico o la intensidad de materiales. Es decir, a pesar de que hoy día por producto utilizamos menos materiales, en total, el volumen total de extracción ha crecido o se ha mantenido. Por lo tanto, esta idea de que con la tecnología vamos a ser capaces de evitar impactos ambientales, tampoco es tan así. Y los que son optimistas en torno a esto, pareciera ser que, por lo menos en la evidencia, no se visualiza como tal.
Y lo problemático es que nuestro imaginario de lo que es una vida buena, de lo que supone un país desarrollado, que son los países del norte global, son los responsables, su estilo de vida, su estilo de producción y consumo, son los responsables de la crisis ecológica, en el sentido de que sus patrones no son replicables, no son reproducibles en todo el mundo. Y esto se visualiza, por ejemplo, en la huella ecológica, en donde si es que todos los seres humanos viviéramos como un norteamericano promedio, necesitaríamos 4 planetas y tanto para replicar su estilo de vida. Si todos viviéramos como Rusia, Brasil, China, y el mundo a nivel global, en general, cada año estamos utilizando los recursos de un planeta y medio. En la práctica, solo tenemos uno. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que estamos sobreutilizando a la naturaleza y se la estamos quitando o a los países más pobres, si es que no utilizamos nuestra cuota, o a las futuras generaciones. Por lo tanto, hay un tema de equidad intergeneracional, intergeográfica o como de nuestra propia humanidad, diríamos, que estamos utilizando de más, sobre todo los países del norte global. ¿Y por qué? Porque también detrás de esto funciona una noción o una relación con la naturaleza, que justamente hablamos de ella como un recurso natural, o el capitalismo más clásico ha hablado de ella como un recurso natural, que no, que se saca de sus relaciones ecológicas, de sus interrelaciones, y que se monetariza o se transforma en capital, a través de la propiedad y la renta, del uso, de la extracción de esos bienes. Y por lo tanto, en este contexto, esto es lo que explicaría, de alguna forma, la crisis socioecológica en su dinámica más profunda, ¿sí? Y eso es lo que algunos autores, como Enrique Lev, mexicano, ha denominado al antropoceno, capitaloceno, como una crisis de civilización. Es decir, es tan profundo la alerta y la crisis que como sociedad nos plantea la crisis, que la podemos llamar como una crisis de civilización, en donde la dependencia creciente de las energías fósiles, ya veíamos en uno de los gráficos, ¿cierto? Todo el desarrollo industrial de los últimos 200 años se ha basado en los combustibles fósiles. Más la idea de un desarrollo orientado hacia un progreso ilimitado, que lo vamos a ver en breve. Pero esta idea de que siempre más es mejor y que el crecimiento económico es nuestra principal meta política, y la concepción reduccionista del medio ambiente, estas 3 cosas, esos 3 factores serían como la razón de la crisis ecológica. Y aquí una cita justamente de Enrique Lev, que dice: la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización, de la cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica, ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza. Es la pérdida del sentido de la existencia, que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad. No es una crisis funcional u operativa de la racionalidad económica imperante, sino de sus fundamentos y de las formas del conocimiento del mundo. La racionalidad ambiental emerge así del cuestionamiento de la sobreeconomización del mundo, del desbordamiento de la racionalidad cosificadora de la modernidad, de los excesos del pensamiento objetivo y utilitarista.
La crisis ambiental es una crisis de las formas de comprensión del mundo. Entonces, él lo sitúa también en un aspecto filosófico, ¿cierto? En una forma que hemos tenido de construir lo que es deseable, lo que es políticamente, cómo políticamente nos hemos organizado, el rol que le hemos entregado a la naturaleza y a la economía, ¿sí? Dentro de nuestro imaginario, de la deseabilidad social. Entonces, él lo sitúa en ese espacio. Ya. Ahí llegué al segundo bloque. Y pasamos luego al tercero. Pero veamos si es que hay algo más. Hay un flujo de ideas muy grande en el chat, así que no todos son preguntas. Pero si alguien tiene una pregunta Vale. todavía, que la vuelva a poner en el chat, por favor. O sea, la Gaby ha estado ahí. No, pero está súper interesante y creo que sí, se han estado anticipando varios temas y varias perspectivas que vienen como a matizar esta narrativa, ¿no? De cómo esto mismo que has hecho tú, Violeta, de mostrarnos, bueno, pareciera todo ser una fórmula súper clara, pero nos damos cuenta que la forma de plantear los problemas es súper importante, ¿no? O sea, que ya trae toda una carga de civilizatoria, paradigmática, de describir que algo tiene una causa u otra. Entonces ahí aparecieron varias cosas sobre, por ejemplo, alguien decía la relación patriarcal capitalista, por ejemplo, y claro, totalmente, también está presente, y también lo vamos a explorar en los siguientes módulos, precisamente cómo se dialoga con las críticas, las críticas de larga data desde distintas corrientes feministas, por ejemplo. Ahí dice, ¿podrían repetir los 3 factores de la crisis ecológica, por favor? Súper. Vale. Eso, yo creo que de este bloque lo más, creo, como importante tiene que ver con esta idea de que es así como lo típico, que siempre aparece en las conversaciones así más informales, pero también en las comprensiones más académicas, que tiene que ver con el peso que le entregamos a la población y al consumo. Y desde esta perspectiva, como veíamos en la evidencia que les mostrábamos y todo, tiene que ver más que con si nos reproducimos o no, con los patrones de consumo que estamos propiciando como sociedad, cuáles son las metas sociopolíticas que nos damos y que nos autoasignamos, y todo eso se relaciona también con lo que se enmarca este curso, que tiene que ver con, por ejemplo, el cambio de la Constitución, etc. Entonces, como esta idea así como, no, es que somos muchos en el planeta. Es como, ese es el problema principal. Y diríamos, es que pareciera que no, pareciera que igual el planeta podría alcanzar si es que hay una distribución diferente de los materiales y la energía, si es que nos planteamos una forma de bienestar, de vivir bien, de qué significa el vivir bien, desde otra perspectiva, que no tenga que ver tanto con la afluencia material, por ejemplo, sino que con ciertas condiciones que deberíamos propiciar para tener una vida digna para la mayor cantidad de gente. Porque justamente lo que hoy día existe es que esa vida digna para la mayoría en el mundo hoy día no existe. Entonces, y pareciera ser que todos queremos llegar a un nivel material del norte que se asemeja al norte, pero que si es que todos queremos eso, como hoy día está planteado, simplemente no alcanza, es una falsa quimera, porque si es que todos los países quieren llegar a eso, en la práctica no hay planeta que aguante, ¿sí? Entonces eso nos supone como dos movimientos. Por un lado, el asunto de la distribución, de la mejor distribución, y por otro lado, el repensar cómo o a qué asemejamos una vida buena, ¿sí? Eso creo como que es lo relevante de poder como plantearles, ¿sí? Vale, entonces voy a pasar a la tercera parte,
creo que vamos bien en la hora. Estaba súper preocupada porque eran muchas informaciones, pero parece que vamos bien. Entonces así tenemos un poquito de tiempo luego para conversar y seguir analizando. Entonces, conversábamos de que Enrique Leff entonces planteaba esta idea de la crisis de civilización y la crisis socioecológica como la principal, como indicador de la crisis de civilización. Podríamos poner otras, ¿cierto? Justo lo que estábamos hablando de la pobreza, el malestar subjetivo, la crisis de desnutrición y obesidad que hay a nivel global, tantos indicadores, ¿cierto? Pero desde lo socioecológico vemos que como la crisis que implica esta pérdida de escala del sistema económico es probablemente lo más como sintomático a nivel planetario. Entonces vimos esto como de cuáles serían las razones que usualmente visualizamos, y ahora vamos a las raíces filosóficas y sociales de la crisis socioecológica. Entonces, si tuviésemos así como que rastrear esto, diríamos de que el inicio de esta desconexión con la naturaleza, de la idea de superioridad y del antropocentrismo bien como marcado, tiene que ver con el auge del discurso de la modernidad, en donde se plantean y se desarrollan 4 grandes innovaciones sociales que nos marcan hasta lo contemporáneo hoy día, que son el Estado-Nación, ¿cierto?, como forma de organización política, el mercado, ya no como un espacio de intercambio de bienes, sino que como esta emergencia, como este ente que aparece para organizar la oferta y la demanda, sobre todo a partir del auge del mercado financiero y del mercado laboral, que era algo que no existía hasta antes de la modernidad. La industrialización y el proceso de la generación de la riqueza a través de la industrialización, en donde los combustibles fósiles fueron centrales para ello, y una comprensión del mundo desmitificada, que se podía comprender, que se podía controlar, que se podía instrumentalizar a partir de los conocimientos provistos por la ciencia y la tecnología, desplazando a la religión como principal fuente de sentido. Esas cuatro grandes pilares es lo que configura la modernidad, con una promesa de autonomía, de sujeto, de la creación de un sujeto libre, capaz de llevar adelante su propia vida, ¿cierto? Esa era la promesa, en términos así como filosóficos. Y en términos sociopolíticos, aparecen varios como hay un optimismo hacia el futuro, en donde en una lógica más positivista de la ciencia, pero también del orden social, en donde se configura esta idea de progreso, se plantea la pregunta por la riqueza y cómo se genera la riqueza de las sociedades, y cómo también desde una lógica más biológica, cómo vamos permitiendo el crecimiento de estas sociedades, y cómo vamos permitiendo que la civilización, es decir, la idea moderna de civilización, se pueda expandir hacia todos los lugares del globo, ¿cierto? Y todos estos elementos son son las raíces filosóficas de lo que hoy día nosotros conocemos como desarrollo, que es un término que fue acuñado también en la posguerra, junto con la gran aceleración. En la posguerra se empieza a utilizar este término como sinónimo de bienestar,
social, de búsqueda, de ampliación de las oportunidades para todos los países. Entonces, al alero sobre todo de las organizaciones internacionales, la ONU principalmente, posguerra se crea la ONU justamente para asegurar la existencia de un espacio internacional de coordinación para evitar guerras futuras, para mantener la paz mundial. Empieza a ser primero un club de los países de la posguerra y luego todos entran, todos quieren formar parte de este club y se genera la ONU, y a partir de eso empiezan a aparecer esta lógica del desarrollo, de cómo propiciar el desarrollo, porque se entiende que sin eso van a haber nuevos conflictos, ¿sí? Y en realidad el desarrollo aparece en los discursos, me voy a soltar eso, en los discursos en realidad como una distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. Y de hecho en el discurso inicial, que es como la primera utilización pública, el presidente Truman de Estados Unidos habla de países subdesarrollados, en donde plantea que ya no se quiere dejar atrás el colonialismo y el imperialismo, sino que se quiere generar una cooperación internacional para permitir que estos países subdesarrollados salgan de esa condición y podamos encontrar el desarrollo. El punto es que en eso se omite la interrelación súper profunda que existe entre el bienestar material que han logrado los países primeramente industrializados con los países no industrializados o industrializados más tardíamente. Y por eso, autores latinoamericanos, por ejemplo, como Sunkel y Paz, plantean que esta búsqueda de esta meta del desarrollo como que invisibiliza las relaciones de poder que hay entre los países y homogeneiza esta meta para todo el mundo a nivel planetario, ¿sí? Entonces, dicen, un país subdesarrollado se concibe como una situación de atraso respecto a situaciones más avanzadas, como si se tratara de una carrera en la cual unos están más adelantados y otros van quedando rezagados, pero donde todos compiten en una misma pista, persiguiendo una misma meta, con idénticas reglas del juego para todos y sin relaciones de ninguna especie entre los competidores. Los rankings de países en función de su ingreso por habitante constituyen la mejor ilustración gráfica de esta noción. Entonces, justamente empieza a aparecer una geopolítica que va organizando los países, dependiendo del gran indicador que se visualiza como la meta o la principal meta sociopolítica de aquí en adelante, que es que el desarrollo, el indicador del desarrollo, se transforma en el Producto Interno Bruto, es decir, en el crecimiento económico de las naciones. Y este crecimiento económico, que se visualiza a través del PIB, se genera en esta época como indicador de éxito de los países y empieza a ser la meta política de todos los gobiernos. Y todos escuchamos en las noticias qué es lo que pasa con cuánto va a crecer Chile, cuánto no va a crecer Chile, cómo están los mercados internacionales, cómo está el precio del cobre, toda esa narrativa, ese relato que empieza a aparecer sobre que esa es la piedra angular del bienestar social de nuestros países. Y bajo esta lógica existe una idea de que es posible el crecimiento ilimitado, porque siempre se está esperando crecer. ¿Y qué es el crecimiento? En términos así súper simples, es la diferencia o el aumento en la producción y el consumo medido en términos monetarios de un año a otro. Es decir, esperamos crecer 3% este año, significa que haya un consumo un 3% más que el año pasado. Y esa búsqueda de crecimiento permanente, bajo esa búsqueda está el supuesto de que existe la posibilidad de expandir la economía de manera infinita para siempre, ¿sí? Y esto es bien, así como la quimera que hablábamos recién,
es como la quimera máxima, porque no es posible la expansión de un sistema económico en un sistema económico que depende de las condiciones de energía y de las condiciones materiales del planeta y del sostén ecológico, del equilibrio ecosistémico que afirma o que sostiene esa economía en un planeta que es biofísicamente finito, ¿sí? Por lo tanto, es una quimera en varios sentidos. La próxima sesión vamos a ahondar más en esto, pero el punto es que el desarrollo se equivale con el crecimiento económico, y el crecimiento económico se toma como una meta política que organiza toda la sociedad, y no nos preguntamos por qué es el desarrollo, ni qué es lo que cada sociedad se plantea a sí misma como que es el desarrollo, sino que rápidamente nos trasladamos a la conversación sobre las estrategias de desarrollo, porque hay una meta que es general para todo el mundo, que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿sí? Ahora, existen varias críticas al PIB como un indicador, varias que son de corte metodológico y otras que son de corte más sustantivo. Entonces, en términos metodológicos, diríamos de que hay varias cosas que el PIB omite. Por ejemplo, todas las cosas que no pasan por el mercado, o sea, que no tienen precio. No tienen en cuenta ni la autoproducción ni el autoconsumo, es decir, las cosas que tú obtienes desde tu huerta, el trabajo reproductivo, no entran en el cálculo. Y esto es parte base de las cosas de la economía, que desde la economía feminista es muy fuerte esta crítica, es base para la producción y todo lo otro que contabiliza el PIB. Por lo tanto, habría como una invisibilización de las condiciones que permiten esa producción. La economía informal tampoco tiene un rol muy importante, y esto es súper importante para, por ejemplo, las economías latinoamericanas, que también en general se estima, pero es una cifra que está oculta. Y ya pasando a las críticas más sustantivas, el PIB de alguna forma es un indicador que suma todo, que suma tanto los activos como los pasivos, y no distingue entre iniciativas. Es decir, si es que hay un desastre, por ejemplo, el terremoto del 2010 fue una buena noticia para el PIB chileno, porque todo lo que se destruyó ahí tuvo que ser reconstruido, y por lo tanto eso dinamizó la economía. Tampoco distingue entre si es que el gasto que se hace es para construir un hospital o para comprar armas, ¿sí? Y tampoco si es, y todas las iniciativas se toman de forma que yo contaminé algo y luego estoy gastando plata en descontaminarlo, se cuentan como dos elementos diferentes. Por lo tanto, por su naturaleza monetaria, tampoco tiene en cuenta los costes sociales que pueden tomar ciertas iniciativas. Los impactos ecológicos, solo contabilizamos, por ejemplo, cuánto cobre estamos produciendo y extrayendo, pero no los impactos ecológicos de sacar ese cobre, por ejemplo. Tampoco considera las desigualdades en la distribución de la riqueza, las desigualdades de género, y básicamente, así como corolario de todo esto, es que no es un indicador de calidad de vida o de bienestar, que suele confundirse en términos de política pública, sino que es tan solo la expansión y la intensidad del uso material de la naturaleza y de las personas. Por lo tanto, pareciera ser que como la brújula que estamos utilizando para organizar nuestra sociedad en función del crecimiento económico, puede que sea una mala brújula para cosas que como personas nos interesan, que son el bienestar, que es las generaciones futuras, que es la satisfacción personal, que es tener una buena vida, ¿ya? Por lo tanto, hay como un tema
de fondo que tiene que ver con un cuestionamiento a cómo estamos dirigiendo nuestra atención. Ahora, como nuestra sociedad está construida en base al crecimiento económico, hay varias estrategias que en términos y varios mecanismos que se utilizan para aumentar el crecimiento, para mantener esta idea de crecimiento infinito. Entonces, el primero tiene que ver desde el lado de la oferta, tiene que ver con la generación de la producción en masa. Y desde los años 50 en adelante, desde esta gran aceleración con la producción fordista de los bienes de consumo, hay una aceleración en la cantidad de cosas a las cuales los países de mayor acceso económico tienen. Y como nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas cosas a nuestro alcance, ¿sí? Eso por el lado de la oferta. También hay todo un proceso de mercantilización, es decir, de traer al mercado, de ponerle precio a cosas que son bienes colectivos, ¿sí? Sobre todo elementos de la cultura, bueno, el trabajo como el espacio así como por excelencia de transformación de nuestro tiempo, como en un valor transable en el mercado laboral. Esa fue como la máxima innovación desde en la modernidad, pero hay cosas que no pertenecían al mercado y que se han transformado en el mercado. Varios bienes naturales, por ejemplo, el agua, como caso paradigmático en Chile, ¿sí? Entonces, hay elementos y elementos culturales, hoy día los temas digitales, por ejemplo, son muy, muy importantes, pero muchos bienes comunes se han mercantilizado. También, para hacer más rápido el flujo de materiales que necesita una economía y una sociedad del crecimiento, se ha generado una forma de producción que es altamente intensiva en el uso de materiales y energía, y que en su diseño tiene en sí misma la lógica de residuos, o la generación de residuos, para poder dinamizar el consumo. Entonces ya no son solo cosas como que la lógica desechable ha colonizado como todos los espacios de producción, y cosas que antes no tenían una opción desechable se transforman en desechables, cosas de uso así cotidiano, pero también grandes elementos, computadores, tecnología, autos, electrodomésticos, etcétera. Como grandes gastos, diríamos. Y esa obsolescencia programada es por diseño, está hecho para que dure un tiempo dado, regular, para luego volver a comprar. Y eso es complementado con la obsolescencia percibida, que tiene que ver con el imaginario del consumo, en donde no es que las cosas ya no funcionen, pero por moda y a través de la persuasión, la publicidad, la expansión de los medios masivos de comunicación, van generando olas de consumo que incentivan a las personas a querer consumir más, aunque desde un punto de vista así como objetivo, no necesitan necesariamente ese consumo. Además, desde el lado de la oferta, entonces, también se ha expandido las capacidades de acceso a esos bienes de consumo a partir de la expansión de la deuda y el crédito hacia grupos, segmentos sociales que antes no tenían acceso. Hoy día, a través del mundo financiero, esa posibilidad se ha expandido aún más y ha permitido que la deuda sea parte de los presupuestos familiares de países como los nuestros y de muchos otros en el sur global. Entonces, todos esos elementos, esos mecanismos que se han utilizado en la sociedad del crecimiento para poder seguir dinamizando esa piedra angular que configura todo el resto, ha colonizado, dicen algunos autores, nuestro imaginario, que es este imaginario del consumo,
en donde hay varios así como elementos que van apareciendo como elementos así como nucleares de lo que significa un acceso, en lo que significa un espacio de satisfacción, y que en términos bien gruesos lo que hace es que equipara el acceso y el ingreso a la felicidad. Es decir, esta idea de que siempre más es mejor y que eso me va a traer una satisfacción subjetiva. Eso lo vamos a trabajar más la próxima semana, pero es como quedarse con esta idea de que tanto a nivel macro como a nivel micro, tanto a nivel así como de la estructura sociopolítica y social de nuestra sociedad del crecimiento, como a nivel subjetivo hay un correlato de que más es mejor, y eso se visualiza a través del crecimiento económico como búsqueda social y de mayores ingresos a nivel personal. Y entonces, frente a todo esto, ¿cómo transitamos hacia una sociedad socialmente justa y ecológicamente integral? Ese sería así como está la crisis ecológica, está nuestra sociedad desde la modernidad en adelante, ha sido estructurada en función del crecimiento económico. ¿Cómo entonces lo hacemos? Entonces, que aquí es como la síntesis, el desafío es el desafío es poder estar o permitir que nuestras sociedades transiten desde el lugar en el que se encuentran hacia el cuadrante de la derecha, en donde tendríamos un desarrollo humano. Este es como un indicador de desarrollo humano. Se podría utilizar otro indicador, ¿cierto? Pero un indicador de bienestar, digamos, es el cruce entre un indicador de bienestar y la huella ecológica, que en términos per cápita, que en términos agregados, todo el mundo, toda la población mundial debería ser capaz de vivir en 1,7 hectáreas. Es decir, que todo tu consumo, cada ser humano debiese ser capaz de sostener su vida a partir de 1,7 hectáreas. Y entonces por eso está ahí un poquito más abajo que el 2 en la vertical. Se silenció. Sí, eso iba a decir, Violeta, no te escuchamos. Te quedaste pegada. Esperemos que Se no se cayó. nos haya caído. Se cayó. Se cayó, Parece que se nos pero cayó. probablemente está Sí. ya de regreso, o sea, tratando de volver. Sí, Ahí volvió. esperemos a que vuelva para que Ahí pueda volví. darnos ahí, nos dejó como... Ah, perfecto, dale, Violeta. Ahí volví. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Quedamos en 1,7 hectáreas. ¿Sí? Ahí. Vale. Entonces el desafío que tenemos por delante tiene que ver con poder transitar desde cualquier lugar que estemos. Aquí vemos entonces que los países que nosotros llamamos desarrollados tienen un alto bienestar, diríamos, pero están totalmente sobrepasados en su huella ecológica. Mientras que países que nosotros llamamos, o que generalmente se llaman subdesarrollados, están en la biocapacidad de la tierra, pero tienen bajo bienestar. Por lo tanto, el desafío es poder transitar hacia este cuadrante que combine entonces buena calidad de vida o bienestar social con las condiciones
biofísicas del planeta, para mantener las condiciones que hoy día estamos poniendo en jaque. ¿Sí? Y aquí, y termino con esta frase, que es de la Greta, que plantea: nuestra civilización está siendo sacrificada para que un pequeño número de personas tengan la oportunidad de seguir haciendo enormes cantidades de dinero. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que gente rica en países como el mío, Suecia, ¿Suecia? ¿Es Suecia, cierto? ¿O no? ¿O Noruega? Noruega, creo. Sí, Como el mío, gracias. pueda vivir con lujo. Es el sufrimiento de muchos el que paga los lujos de pocos. No podemos resolver la crisis sin tratarla como una crisis. Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo. Y eso es lo que hacen las propuestas decrecentistas. Así es que esa es como la invitación a mirar estas propuestas que justamente nos plantean este desafío, ¿cierto? Este doble desafío de la equidad y de la integridad ecosistémica, y que justamente plantean salir de la lógica de una sociedad basada en el crecimiento económico como principal meta política, como principal meta individual, y que en realidad implica una reorganización de todas nuestras instituciones, de nuestra economía, de nuestra política. Eso, ahí termino. Ahí les dejo la página de nuestra organización, Centro de Análisis Socioambiental. Gracias, Violeta. Yes. Había una pregunta en el chat de si podías poner el link de la última ¿Puedo? diapositiva, porque justo ese no lo tengo. Tenemos, Lo podías poner antes tenemos de que un nos... ratito. No, termina esta hora, Felipe. No sé a qué hora termina. Violeta, ¿me Termina. escuchas? No sé si te escuchas. Está... lo pongo en el link de la última diapositiva. En el chat. Sí, que lo iba a poner yo, pero no lo tenía. Bueno, sí, ya estamos terminando. Yo solo quería decir que Sí, con te este escucho. panorama Que les ponga vamos a el invitar link a del entrar mapita como de lleno. Del último, sí. Bueno, la próxima semana entonces vamos a entrar de lleno ya en algunos principios, algunos temas que ustedes ya mencionaron, así que súper bien, para ver qué significa entonces, cuál es la propuesta desde el decrecimiento, cuáles son los obstáculos, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de este paradigma que es adicto al crecimiento? Y vamos a ir adelantando algunas propuestas y caminos y principios que ya se han delineado. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final y nos veremos en las próximas 3 clases. Muchas gracias por compartir sus sentipensares. Gracias. Gracias, Violeta. Gracias. ¿Todos los jueves? Sí. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Nos vemos el otro jueves. Ahora mismo canal. Hasta luego, muchas gracias. Abrazo. Chao, que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Muy bueno Chao, todo. gracias. Chao, muchas gracias.